La lluvia golpeaba los ventanales del exclusivo salón, mientras Pablo Herrera ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios de novio, sino por algo mucho más profundo que lo carcomía por dentro. En pocas horas se casaría con Mónica, la mujer más hermosa que había conocido, pero una duda terrible lo atormentaba. ¿Lo amaba realmente a él o solo a su fortuna? Pablo había construido un imperio empresarial desde la nada. De niño había vivido en las calles, mendigando monedas para sobrevivir, hasta que un golpe de suerte y mucho trabajo duro lo convirtieron en uno de los hombres más ricos del país. Pero el fantasma de su pasado nunca lo abandonó, especialmente cuando se trataba del amor. Mónica era deslumbrante. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus ojos verdes brillaban con una luz que podía iluminar cualquier habitación. La había conocido en una gala benéfica, donde ella trabajaba como organizadora de eventos. Desde el primer momento, Pablo quedó cautivado no solo por su belleza, sino por su aparente sencillez y bondad. Durante meses de cortejo, Mónica había mostrado interés genuino en conocerlo, preguntando por sus gustos, sus sueños, su infancia. Pero Pablo nunca le había contado toda la verdad sobre su origen humilde. Le había dicho que venía de una familia trabajadora, pero había omitido los detalles más crudos de su pasado en las calles. «Señor Herrera, ya casi es hora», anunció Vicente, su asistente personal y único confidente. Vicente era el único que conocía toda la historia de Pablo, desde sus días mendigando hasta su ascenso meteórico. «Vicente», dijo Pablo girándose hacia él, «necesito saber la verdad. Necesito estar seguro de que Mónica me ama por quien soy, no por lo que tengo». Vicente frunció el ceño. «¿De qué está hablando, señor? La boda comienza en 1 hora». Pablo caminó hacia la ventana, observando los jardines perfectamente cuidados del lugar. Una idea loca había estado germinando en su mente durante semanas, y ahora, en el último momento, sentía que era su única oportunidad de conocer la verdad. «Quiero hacer una prueba», murmuró Pablo. «Quiero ver cómo reacciona Mónica cuando me vea tal como era antes». «No puede estar hablando en serio», dijo Vicente alarmado, pero Pablo ya había tomado su decisión. Se dirigió hacia un armario auxiliar donde guardaba ropa vieja que conservaba como recordatorio de sus humildes comienzos. Sacó unos pantalones rasgados, una camisa manchada y unos zapatos desgastados. «Señor, esto es una locura. Los invitados están llegando. Mónica debe estar preparándose. No puede hacer esto. Precisamente por eso debo hacerlo ahora», respondió Pablo mientras se cambiaba de ropa. «Si va a amarme, debe amarme completamente, incluyendo mi pasado». Pablo se despeinó, se untó tierra en las manos y la cara, y transformó su postura elegante en la de alguien derrotado por la vida. La transformación fue asombrosa. En minutos el millonario empresario había desaparecido, reemplazado por la imagen de un mendigo desesperado. «Esto va a terminar muy mal», murmuró Vicente, pero sabía que cuando Pablo tomaba una decisión, no había forma de disuadirlo. Mientras tanto, en otra ala del edificio, Mónica se preparaba en una suite decorada con flores blancas y doradas. Su vestido de novia era una obra de arte, diseñado exclusivamente para ella por uno de los modistas más prestigiosos del mundo. Pero a pesar de toda la belleza que la rodeaba, algo la inquietaba. Su mejor amiga, Úrsula, la ayudaba con los últimos detalles del maquillaje. Úrsula era todo lo contrario a Mónica: cabello rubio platinado, maquillaje dramático y una actitud directa que a menudo rozaba la crueldad. Había sido crítica del compromiso desde el principio. «¿Estás segura de esto, Mónica?», preguntó Úrsula mientras ajustaba el velo. «Quiero decir, Pablo es rico, sí, pero ¿realmente lo conoces? Apenas habla de su pasado». Mónica suspiró. «Lo amo, Úrsula. Es amable, inteligente, generoso y millonario», interrumpió Úrsula con una sonrisa sardónica. «No te hagas la santa conmigo. Los dos sabemos que esta vida de lujo no está mal. No es solo por el dinero», protestó Mónica, aunque su voz no sonó completamente convincente. Úrsula se encogió de hombros. «Solo digo que es conveniente que te enamores del hombre más rico que conoces. ¿Qué pasaría si mañana lo perdiera todo?
¿Seguirías amándolo si fuera un don nadie? La pregunta de Úrsula resonó en la mente de Mónica más de lo que le habría gustado admitir. Se había hecho esa misma pregunta muchas veces, especialmente en las noches cuando Pablo parecía distante, como si ocultara algo importante. En el salón principal, los invitados comenzaban a llegar. Era la crema y nata de la sociedad. Empresarios, políticos, celebridades, todos vestidos con sus mejores galas. Las flores, exóticas, decoraban cada rincón y una orquesta sinfónica afinaba sus instrumentos para la ceremonia. Pablo, ahora irreconocible en su disfraz de mendigo, se escondió en los jardines del lugar. Su plan era simple pero arriesgado. Aparecería en la ceremonia haciéndose pasar por un indigente que había entrado sin permiso y observaría la reacción de Mónica cuando lo viera en esa condición. Vicente lo siguió a los jardines, todavía intentando disuadirlo. «Señor Herrera, piénselo bien. Si hace esto, podría perder a Mónica para siempre. Y si los medios de comunicación se enteran, si Mónica me rechaza por esto, entonces no era la mujer correcta para mí», respondió Pablo con determinación. «Prefiero saberlo ahora que descubrirlo después». Los minutos pasaban y Pablo podía escuchar el murmullo de los invitados entrando al salón. Su corazón latía violentamente. No solo arriesgaba su felicidad, sino también su reputación y su imagen pública. Pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que el miedo. En su suite, Mónica se observaba en el espejo por última vez. Estaba radiante, pero sus ojos reflejaban una incertidumbre que no podía ocultar completamente. Las palabras de Úrsula seguían rondando su mente. ¿Seguirías amándolo si fuera un don nadie? «Es hora», anunció el coordinador de la boda, tocando suavemente la puerta. Mónica respiró profundo, tomó su ramo de rosas blancas y se dirigió hacia la puerta. No tenía idea de que en unos minutos enfrentaría la prueba más importante de su vida, una prueba que revelaría no solo la verdad sobre sus sentimientos, sino también los secretos más profundos de su futuro esposo. La ceremonia estaba a punto de comenzar, pero nada saldría como estaba planeado. En los jardines, Pablo esperaba el momento perfecto para ejecutar su plan, sin saber que esta decisión cambiaría todo para siempre. La música comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie esperando la entrada de la novia. Pablo sintió que era ahora o nunca. Con el corazón en la garganta, se dirigió hacia las puertas del salón, listo para descubrir si el amor de Mónica era real o solo una hermosa ilusión construida sobre billetes y promesas de lujo. Lo que estaba a punto de suceder sorprendería a todos los presentes y revelaría verdades que cambiarían las vidas de Pablo y Mónica para siempre. El millonario estaba a punto de enfrentar su mayor temor, mientras que Mónica se prepararía para tomar la decisión más importante de su vida, sin saber que su reacción determinaría no solo su futuro, sino también el de muchas otras personas cuyas vidas se entrelazarían de maneras inesperadas. La música nupcial resonaba por todo el salón cuando Pablo, disfrazado de mendigo, se deslizó sigilosamente por una entrada lateral. Los invitados estaban todos de pie, mirando hacia el pasillo central, donde Mónica haría su entrada triunfal. Nadie notó la figura desarrapada que se escondía entre las columnas decoradas con flores. Pablo sentía que su corazón podría explotar en cualquier momento. Desde su escondite, podía ver el altar donde él debería estar esperando a su novia, pero en su lugar había un espacio vacío que comenzaba a generar murmullos entre los invitados. «¿Dónde está el novio?», susurró alguien cerca de él. Vicente apareció en el altar, visiblemente nervioso, y se acercó al micrófono. «Estimados invitados, por favor tengan paciencia. El señor Herrera se encuentra indispuesto momentáneamente». En ese momento, las puertas del fondo se abrieron y Mónica apareció radiante en su vestido de novia. La luz del atardecer que se filtraba por los ventanales la envolvía como si fuera un ángel. Su belleza era tan impactante que incluso Pablo, a pesar de su nerviosismo, se quedó sin aliento. Mónica caminó por el pasillo con elegancia, sonriendo a los invitados, pero su expresión cambió cuando llegó al altar y no vio a Pablo. Sus ojos verdes se llenaron de confusión y preocupación. «¿Dónde está?», le preguntó a Vicente en voz baja. «Señorita Mónica, él
Tendrá que explicárselo después, murmuró Vicente, claramente incómodo con la situación. Pablo sabía que había llegado el momento. Respiró profundo y comenzó a caminar hacia el altar, cojeando ligeramente y manteniendo la cabeza baja. Sus ropas sucias y su aspecto descuidado contrastaban dramáticamente con la elegancia del lugar. Los primeros en notarlo fueron los invitados de las filas traseras. Los murmullos comenzaron como un susurro, pero pronto se convirtieron en exclamaciones de disgusto. ¿Cómo entró ese vagabundo? Llamen a seguridad. Esto es inadmisible. Pablo continuó avanzando, fingiendo confusión y necesidad. Se acercó al altar donde Mónica lo observaba con los ojos muy abiertos, sin reconocerlo en absoluto. El disfraz había funcionado a la perfección. «Por favor», dijo Pablo con voz ronca y suplicante, dirigiéndose a Mónica. «Solo necesito un poco de comida, algo de dinero». Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Vengo caminando desde muy lejos. Mónica retrocedió instintivamente, llevándose la mano al pecho. Su rostro hermoso se contorsionó en una expresión de repugnancia y miedo. ¿Cómo entraste aquí?», balbuceó mirando desesperadamente a su alrededor en busca de ayuda. «Sáquenlo de aquí inmediatamente», gritó Úrsula desde la primera fila, su voz cargada de desprecio. «Esto es una boda, no un albergue». Varios invitados varones se levantaron de sus asientos, listos para intervenir. Pero Pablo siguió con su actuación, acercándose más a Mónica. «Por favor, señorita hermosa», insistió, extendiendo una mano sucia hacia ella. «Solo un poco de ayuda. No he comido en días». La reacción de Mónica fue inmediata y devastadora. Se alejó de él como si fuera contagioso, su rostro reflejando no solo disgusto, sino una crueldad que Pablo nunca había visto antes. «No me toques», gritó Mónica, su voz resonando por todo el salón. «Eres repugnante. ¿Cómo te atreves a arruinar mi día especial? Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Las palabras de Mónica cayeron sobre Pablo como martillazos. Cada sílaba revelaba una verdad dolorosa que había temido descubrir. La mujer de la que se había enamorado, la que creía bondadosa y compasiva, mostraba su verdadero rostro ante alguien que consideraba inferior. «Pero, señorita», continuó Pablo, ahora con lágrimas reales corriendo por su rostro sucio, «solo necesito». «No necesitas nada de mí», lo interrumpió Mónica con furia. «Gente como tú no debería existir. Son una plaga para la sociedad. Trabajen en lugar de mendigar». Los invitados observaban la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Algunos aplaudían las palabras duras de Mónica, otros parecían incómodos con tanta crueldad. Úrsula se acercó al altar, sus tacones resonando amenazadoramente en el piso de mármol. «Mónica tiene razón», declaró con desprecio. «Parásito inmundo, ¿cómo te atreves a interrumpir la boda del año? Deberían encerrarte». En ese momento, varios hombres de seguridad aparecieron, alertados por el alboroto. Se dirigieron hacia Pablo con intención de sacarlo por la fuerza. «Esperen», gritó Pablo, su voz cambiando súbitamente de tono. La desesperación había sido reemplazada por algo más profundo, más doloroso. «Esperen un momento». Comenzó a incorporarse lentamente, limpiándose la tierra del rostro con la manga de su camisa rasgada. Los invitados lo observaban confundidos mientras Pablo revelaba gradualmente sus verdaderas facciones. Mónica fue la primera en reconocerlo. Su rostro pasó de la furia al shock más absoluto. Sus piernas se tambalearon y tuvo que sostenerse del altar para no caer. «Pablo», susurró, su voz apenas audible. «Pablo, ¿eres tú?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Invitados que habían estado gritando momentos antes, ahora observaban con las bocas abiertas, tratando de procesar lo que estaban viendo. «Sí, Mónica», dijo Pablo, su voz ahora clara y fuerte a pesar del dolor evidente en sus ojos. «Soy yo, soy el mismo hombre que conociste, el mismo que te pidió matrimonio, el mismo que creías amar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto?», preguntó Mónica.
las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Pablo se enderezó completamente, recuperando su porte natural a pesar de las ropas andrajosas. Su presencia llenó el salón de una manera que solo un hombre acostumbrado al poder podía lograr. «Lo hice porque necesitaba saber quién eras realmente», explicó Pablo, su voz cargada de dolor y decepción. «Necesitaba saber si me amabas a mí o solo a mi dinero. Ahora lo sé. Pablo, yo no sabía que eras tú. Si hubiera sabido», comenzó Mónica, pero él la interrumpió con un gesto. «Precisamente ese es el punto, Mónica. No sabías que era yo, así que mostraste tu verdadera naturaleza. La forma en que trataste a alguien que creías necesitado me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». Los invitados observaban la confrontación con fascinación morbosa. Algunos parecían avergonzados por haber apoyado las palabras crueles de Mónica. Otros murmuraban entre ellos tratando de entender la situación. Úrsula, sin embargo, no mostró ni un ápice de remordimiento. «Esto es ridículo», exclamó. «Pablo, estás loco. ¿Esperabas que Mónica actuara igual con un vagabundo, desconocido que contigo? Ella tiene derecho a protegerse». «¿Protegerse?», preguntó Pablo, girándose hacia Úrsula con una mirada que helaba la sangre. «¿Protegerse de qué? ¿De un hombre hambriento pidiendo ayuda? ¿Dónde estaba la amenaza?». Vicente observaba desde un lado del altar, su rostro reflejando la tristeza que sentía por su jefe. Había intentado disuadirlo de este plan, pero ahora entendía por qué Pablo había necesitado hacer esta prueba. «Pablo», dijo Mónica, acercándose a él. «Con cautela, por favor, perdóname. Estaba nerviosa, asustada». «No pensé...». «No», la interrumpió Pablo firmemente. «No digas que no pensaste. Vi la repugnancia en tus ojos, escuché el desprecio en tu voz. Esa fue tu reacción instintiva, tu verdadero yo. No hay excusas para la crueldad». Pablo se giró hacia los invitados, muchos de los cuales ahora parecían incómodos y avergonzados. Su voz se alzó, clara y poderosa, llenando cada rincón del salón. «Hace muchos años, yo era exactamente como el hombre que interpreté hoy. Viví en las calles, pedí comida, dormí en parques y callejones. Sé lo que se siente ser invisible para la sociedad, ser tratado como menos que humano». Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Muchos de ellos habían conocido a Pablo solo como el exitoso empresario, sin conocer nada de su pasado humilde. «Construí mi fortuna recordando siempre de dónde vine», continuó Pablo. «Creí que había encontrado a alguien que compartiría mis valores, alguien que vería más allá de las apariencias. Me equivoqué». Mónica se dejó caer en una silla cercana, sollozando incontrolablemente. Su hermoso vestido de novia ahora parecía un símbolo de vanidad y superficialidad. «Pablo, por favor», suplicó entre lágrimas, «dame otra oportunidad. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Te amo, realmente te amo». Pablo la miró con una tristeza profunda. A pesar de todo, una parte de él aún sentía algo por la mujer que había creído amar. «Mónica», dijo, suavemente, «creo que de alguna manera sí me amas, pero amas la idea de mí, la seguridad que represento, la vida que puedo darte. No amas al hombre que realmente soy, con mi pasado y mis cicatrices». Se acercó a ella y gentilmente levantó su barbilla para que lo mirara a los ojos. «Si realmente me amaras, habrías mostrado compasión hacia ese mendigo, no porque fuera yo, sino porque era un ser humano necesitado». En ese momento, una voz se alzó desde el fondo del salón. «Señor Herrera». Todos se giraron para ver a una mujer mayor vestida con ropas sencillas pero limpias. Era Elena, la encargada de limpieza del edificio donde Pablo tenía sus oficinas. Se acercó al altar con pasos decididos, ignorando las miradas de desaprobación de los invitados elegantes. «Señor Herrera», dijo Elena con voz firme, «perdone que me entrometa, pero trabajé extra este fin de semana para poder estar aquí hoy. Quería agradecerle personalmente». Pablo la miró confundido. «¿Agradecerme qué, Elena?» «Por pagar las operaciones de mi nieto», respondió Elena con lágrimas en los ojos, «por asegurarse de que mi hijo tuviera trabajo cuando salió de la cárcel, por todas las veces que me ayudó sin que nadie lo supiera». La revelación causó un nuevo revuelo entre los invitados.
Mónica observaba la escena con una expresión de creciente comprensión y arrepentimiento. Elena continuó: «Vi lo que pasó aquí hoy, y quiero que todos sepan que este hombre tiene el corazón más grande que he conocido. Cualquier mujer sería afortunada de tenerlo, no por su dinero, sino por su bondad». Pablo sonrió a Elena con genuino afecto. «Gracias, Elena. Significa mucho para mí que esté aquí». Vicente se acercó discretamente a Pablo. «Señor, los medios de comunicación han llegado. Alguien debe haber llamado a la prensa». Pablo asintió, sabiendo que esta situación pronto sería noticia en toda la ciudad. Pero extrañamente, no le importaba. Había descubierto algo más valioso que cualquier reputación, la verdad. Se dirigió una última vez a Mónica, quien seguía llorando en silencio. «Mónica, no te odio, pero tampoco puedo casarme contigo. Espero que algún día encuentres el amor verdadero, y espero que cuando lo hagas, sea con alguien que puedas amar completamente, no solo por lo que puede darte». «Pablo, espera», gritó Mónica levantándose de la silla. «No puedes irte así. Tenemos invitados, tenemos una vida planeada». Pablo se detuvo y la miró por última vez. «Exactamente», dijo suavemente. «Tú tienes una vida planeada. Yo voy a vivir la mía». Con eso, Pablo comenzó a caminar hacia la salida, aún vestido con sus ropas de mendigo. Elena lo siguió, y para sorpresa de todos, varios empleados de las empresas de Pablo, que habían estado trabajando en el evento, también lo siguieron, incluyendo meseros, jardineros y personal de limpieza. Vicente recogió rápidamente algunos documentos importantes y se unió al grupo que acompañaba a Nino Tincinta. Pablo, al pasar junto a los invitados elegantes, que los observaban con una mezcla de shock y desdén, Pablo se sintió más libre de lo que se había sentido en años. Úrsula corrió tras Mónica, quien había colapsado nuevamente en llanto. «Mónica, no llores por él», dijo con veneno en su voz. «Es un loco. Estás mejor sin él. Encontraremos a alguien mejor, alguien más estable». Pero Mónica apenas la escuchaba. Mientras observaba a Pablo alejarse, finalmente comenzaba a entender la magnitud de lo que había perdido. No solo había perdido a un hombre rico, había perdido a un hombre bueno, y no había nada que su dinero o su belleza pudieran hacer para recuperarlo. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos murmurando sobre el espectáculo al que habían asistido, otros reflexionando sobre sus propias actitudes hacia los menos afortunados. El salón, que había sido decorado para una celebración de amor, ahora parecía un mausoleo de sueños rotos y verdades dolorosas. Pablo salió al aire libre sintiéndose como si hubiera despertado de una pesadilla. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Era hermoso, más hermoso que cualquier decoración elaborada. «¿Qué haremos ahora, señor?», preguntó Vicente mientras caminaban hacia el coche. Pablo sonrió, una sonrisa genuina que no había mostrado en meses. «Ahora, Vicente, vamos a vivir, realmente vivir». Pero la historia no había terminado. Lo que Pablo no sabía era que esta prueba había revelado más de lo que había imaginado, y que las consecuencias de este día se extenderían mucho más allá de una boda cancelada. Su acto de honestidad brutal estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino las vidas de muchas personas que lo habían conocido solo como el exitoso empresario, sin sospechar jamás la profundidad de su carácter y la fortaleza de sus principios. Pasaron varias semanas desde la boda que nunca fue. Pablo había desaparecido de la vida social, rechazando entrevistas de prensa y evitando cualquier aparición pública. Los medios especulaban sobre su paradero, creando todo tipo de teorías sobre el millonario mendigo que había conmocionado a la alta sociedad. En su penthouse, Pablo se había sumergido en una profunda reflexión. Había cambiado completamente su rutina diaria. En lugar de levantarse al amanecer para revisar reportes financieros, ahora dedicaba sus mañanas a visitar hospitales y centros comunitarios, siempre vestido con ropa sencilla, sin revelar su identidad. Vicente lo observaba con preocupación. Su jefe había perdido peso y parecía estar en una búsqueda constante de algo que ni él mismo podía definir. «Señor Herrera»,
le dijo una mañana mientras Pablo se preparaba para otra de sus salidas anónimas. La junta directiva está preocupada. Necesitan que tome decisiones importantes sobre las nuevas inversiones. Pablo se detuvo mientras se ajustaba una camisa de finessing. Algodón simple. Vicente, ¿alguna vez te has preguntado si realmente importa todo esto? Todas estas empresas, todo este dinero, ¿para qué sirve si no puedes confiar en que las personas te aman por quien eres? Señor, sé que lo de Mónica lo afectó mucho, pero no es solo Mónica, interrumpió Pablo. Es todo. Me di cuenta de que he estado viviendo una mentira, rodeándome de personas que solo me ven como una oportunidad. Vicente suspiró. Conocía a Pablo desde hacía muchos años y nunca lo había visto tan perdido. ¿Qué piensa hacer entonces? Pablo se dirigió hacia la ventana que daba a la ciudad. Voy a encontrar mi lugar real en este mundo. Y no va a ser en una torre de marfil. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Mónica vivía su propio infierno personal. Después de la boda fallida, había descubierto que muchas de sus amistades habían sido tan superficiales como su relación con Pablo. Úrsula, su supuesta mejor amiga, había comenzado a esparcir chismes crueles sobre ella, disfrutando del drama que rodeaba la situación. Mónica se encontraba en su apartamento, rodeada de todos los regalos de boda que había recibido y que ahora tendría que devolver. Cada objeto le recordaba su error monumental. Había perdido al único hombre que realmente la había amado, y todo por su incapacidad de ver más allá de las apariencias. El timbre de su apartamento sonó interrumpiendo sus pensamientos. Al abrir la puerta, se sorprendió al encontrar a Elena, la mujer de la limpieza que había defendido a Pablo en la boda. «Señorita Mónica», dijo Elena con voz gentil pero firme, «¿podemos hablar?» Mónica, avergonzada, la invitó a pasar. Elena observó el lujoso apartamento con curiosidad, pero sin intimidación. «¿Por qué vino?», preguntó Mónica genuinamente curiosa. Elena se sentó en el sofá y miró directamente a los ojos de Mónica. «Porque vi algo en usted ese día. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había perdido. Y creo que merece una segunda oportunidad». «Pablo nunca me perdonará», susurró Mónica, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Lo que hice fue imperdonable». «Tal vez», asintió Elena, «pero ¿ha hecho algo para intentar repararlo? ¿Ha tratado de demostrar que puede cambiar?» Mónica negó con la cabeza. No sabría ni por dónde empezar. Elena sonrió. «Yo sí». Durante los siguientes días, Elena llevó a Mónica a lugares que jamás había visitado. Albergues para personas sin hogar, comedores comunitarios, centros de rehabilitación. Al principio, Mónica se sentía fuera de lugar e incómoda, pero gradualmente comenzó a ver un mundo que había ignorado toda su vida. En el centro comunitario donde Elena trabajaba como voluntaria, Mónica conoció a Carmen, una mujer joven que había perdido su trabajo y vivía en su auto con sus 2 hijos pequeños. Al escuchar su historia, Mónica sintió una punzada de culpa al recordar sus propias palabras crueles sobre las personas en necesidad. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Mónica a Elena una tarde después de haber servido comida en el comedor comunitario. «Primero», respondió Elena sabiamente, «tiene que entender que esto no es una penitencia para reconquistar a Pablo. Esto es sobre convertirse en la persona que quiere ser». Mónica asintió, finalmente comenzando a entender la lección más importante de su vida. Mientras tanto, Pablo había establecido una rutina extraña pero satisfactoria. Durante el día manejaba sus empresas desde una oficina modesta que había alquilado en un barrio de clase trabajadora. Por las tardes, trabajaba como voluntario en diferentes organizaciones benéficas, siempre bajo un nombre falso. Una tarde, mientras ayudaba a distribuir mantas en un albergue, Pablo notó a una mujer hermosa sirviendo sopa a los residentes. Le parecía familiar, pero no podía ubicarla. La mujer trabajaba con genuina dedicación, hablando con cada persona como si fuera un amigo querido. Fue hasta que la mujer se giró completamente que Pablo sintió que el aire salía de sus pulmones. Era Mónica. Ella no lo había visto aún. Estaba completamente concentrada en su trabajo. Pablo observó, fascinado, cómo la mujer que había mostrado tanta crueldad semanas atrás ahora mostraba una compasión que parecía genuina. Elena apareció a su lado sonriendo. Sorprendido, ¿verdad? Pablo se giró hacia Elena, confundido.
«¿Usted sabía que yo estaría aquí?» «Querido Pablo», dijo Elena con una sonrisa maternal, «llevo semanas coordinando esto. Era hora de que ustedes dos se volvieran a encontrar. Elena, no entiendo. Mónica ha estado viniendo aquí todos los días durante las últimas 3 semanas», explicó Elena. «Al principio pensé que era solo culpa, pero he visto el cambio en ella. Es real». Pablo observó a Mónica interactuar con un anciano que parecía confundido y perdido. Ella se sentó a su lado, tomó su mano y le habló con una paciencia y bondad que Pablo jamás había visto en ella. «¿Por qué hizo esto?», preguntó Pablo a Elena. «Porque creo en las segundas oportunidades», respondió Elena, «y porque ustedes dos están hechos el uno para el otro, solo que necesitaban encontrar primero quiénes eran realmente». En ese momento, Mónica levantó la vista y vio a Pablo. El tiempo pareció detenerse. Ella no mostró sorpresa, como si hubiera estado esperando este momento. Lentamente, Pablo se acercó a ella. Los demás voluntarios y residentes del albergue continuaron con sus actividades, ajenos al drama que se desarrollaba ante ellos. «Hola, Pablo», dijo Mónica suavemente. «Hola, Mónica», respondió él, estudiando su rostro en busca de señales de falsedad, pero encontrando solo sinceridad. Se quedaron allí de pie, mirándose, hasta que Mónica rompió el silencio. «Sé que no tengo derecho a pedirte perdón», comenzó, su voz apenas un susurro. «Lo que hice fue horrible, pero quiero que sepas que estas últimas semanas han sido las más importantes de mi vida». Pablo no respondió, esperando que continuara. «Elena me mostró un mundo que había estado ignorando», continuó Mónica. «Me mostró lo que significa realmente ser humano, y me di cuenta de que la mujer que era cuando te conocí, esa no era realmente yo. Era alguien que había creado para encajar en un mundo superficial». «¿Y quién eres ahora?», preguntó Pablo, su voz neutral pero no hostil. Mónica sonrió tristemente. «Estoy aprendiendo, cada día, pero sé que soy alguien que quiere ayudar, que quiere amar sin condiciones, que quiere ser digna del amor de alguien como tú». Pablo observó a su alrededor. Vio cómo Mónica había organizado las mantas con cuidado, cómo había decorado el área de comida para hacerla más acogedora. Pequeños detalles que mostraban que no estaba allí solo para cumplir una obligación. «¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?», preguntó. «Desde 3 días después de la boda», respondió Mónica honestamente. «Al principio pensé que si cambiaba tal vez podrías perdonarme, pero después de un tiempo me di cuenta de que necesitaba cambiar por mí misma». En ese momento, Carmen, la mujer joven que Mónica había conocido semanas atrás, se acercó a ellos con sus 2 hijos pequeños. «¿Mónica?», dijo Carmen con una sonrisa. «¿Este es el hombre del que me hablaste?». Pablo miró a Mónica confundido. ¿Había estado hablando de él? Mónica se sonrojó. «Carmen, él es...». «Sí, es Pablo». Carmen se dirigió a Pablo directamente. «Mónica nos ha contado mucho sobre usted. Dice que es el hombre más bueno que ha conocido y que cometió el error más grande de su vida al lastimarlo». Pablo se sintió abrumado por la honestidad cruda de la situación. «También nos contó toda la historia», continuó Carmen, «sobre cómo usted se disfrazó para probar su amor. Fue muy valiente y muy inteligente». Pablo miró a Mónica sorprendido. «Les contaste todo», asintió Mónica, «incluyendo lo horrible que fui. Quería que entendieran por qué estoy aquí. ¿Por qué necesito ser mejor?». Elena se acercó al grupo. «Carmen, ¿por qué no le cuentas a Pablo sobre el apartamento?». Carmen sonrió. «Mónica nos ayudó a conseguir un apartamento, pero no solo nos dio el dinero, vino con nosotros a verlo, nos ayudó a mudarnos, incluso pintó las habitaciones de los niños». Pablo sintió algo moviéndose en su pecho, una calidez que no había sentido en semanas. «Y cuando mi hijo menor se enfermó», continuó Carmen, «Mónica se quedó con nosotros en el hospital toda la noche. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería». Pablo miró a Mónica, quien tenía lágrimas en los ojos. «No te estoy contando esto para que me perdones», dijo Mónica rápidamente. «Te lo digo porque quiero que sepas que lo que me enseñaste ese día cambió mi vida para siempre». «¿Qué te enseñé?», preguntó Pablo suavemente. «Que el amor verdadero significa ver a cada persona como valiosa, sin importar sus circunstancias. Que la compasión
no es algo que enciendes y apagas según te conviene, que ser bueno es una elección que haces cada día. Pablo sintió las lágrimas formándose en sus propios ojos. Durante semanas había estado buscando su lugar en el mundo, tratando de entender qué hacer con su vida después de descubrir la superficialidad que lo rodeaba. Pero aquí, en este albergue modesto, viendo a Mónica convertida en una persona completamente diferente, comenzó a ver una posibilidad que no había considerado. «Mónica», dijo finalmente, «¿esto es real? ¿Este cambio es genuino?» Ella lo miró directamente a los ojos. «Pablo, no puedo demostrártelo con palabras. Solo puedo mostrártelo con mis acciones, día tras día, por el resto de mi vida, si me das la oportunidad. ¿Y qué pasa con tus amigas como Úrsula? ¿Con tu estilo de vida anterior?» Mónica suspiró. Úrsula mostró su verdadero rostro después de la boda. Esparció rumores crueles sobre mí cuando me vio vulnerable. Me di cuenta de que nuestras amistades estaban basadas en la misma superficialidad que yo mostraba. ¿Y no extrañas esa vida? Extraño la comodidad, admitió honestamente, pero no extraño la vacuidad. Por primera vez en mi vida, siento que estoy haciendo algo que importa. Elena intervino suavemente. «Pablo, ¿puedo sugerir algo?» Pablo asintió. «¿Por qué no trabajas aquí con Mónica durante un tiempo? No como una prueba, sino como una oportunidad de conocerse realmente, sin pretensiones, sin fachadas». Pablo consideró la propuesta. Durante entonces semanas había estado buscando autenticidad en su vida, y aquí la tenía frente a él. Trabajo significativo, personas genuinas, y la posibilidad de redescubrir a la mujer de la que se había enamorado. «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones». Mónica asintió ansiosamente. «No pretendo que esto sea una reconciliación inmediata», explicó Pablo. «Si vamos a intentar esto, tiene que ser real. Tiene que ser porque ambos queremos construir algo genuino, no porque estemos tratando de reparar algo roto». «Entiendo», dijo Mónica. «Solo te pido la oportunidad de demostrarte quién soy realmente». Durante los siguientes meses, Pablo y Mónica trabajaron lado a lado en el centro comunitario. Pablo usó su experiencia empresarial para ayudar a las personas a desarrollar habilidades laborales, mientras que Mónica se especializó en cuidado infantil y apoyo familiar. Al principio, su relación era puramente profesional, pero gradualmente, Pablo comenzó a ver en Mónica a la mujer que siempre había esperado que fuera. Su compasión no era performática, era genuina. Su dedicación no era temporal, era constante. Una noche, después de un día particularmente difícil, ayudando a una familia que había perdido su hogar en un incendio, Pablo y Mónica se sentaron juntos en el patio del centro, exhaustos pero satisfechos. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Mónica mirando las estrellas. «¿Qué? Soy más feliz ahora, viviendo en un apartamento modesto y trabajando aquí, que lo que jamás fui en mi vida anterior». Pablo la miró. «¿Por qué crees que es eso?» «Porque por primera vez estoy viviendo con propósito», respondió ella. «Y porque por primera vez me amo a mí misma por quien soy, no por lo que tengo o cómo me veo». Pablo sintió que algo se relajaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante meses. «Mónica», dijo suavemente, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. Si yo fuera realmente el mendigo que interpreté ese día, ¿crees que podrías amarlo?» Mónica reflexionó por un largo momento. «Sí», dijo finalmente, «porque ahora entiendo que la persona que eras como mendigo y la persona que eres como millonario son la misma. Eres alguien que se preocupa por otros, que trabaja duro, que tiene valores sólidos. El dinero no cambió eso, solo lo amplificó». Pablo sonrió por primera vez en meses. Esa es la respuesta correcta. Un año después, Pablo y Mónica se casaron en una ceremonia simple en el jardín del Baj, centro comunitario. La única decoración fueron flores silvestres que habían plantado juntos los niños del programa de cuidado infantil. Los invitados fueron las familias que habían ayudado, los otros voluntarios y los empleados de las empresas de Pablo que se habían convertido en verdaderos amigos. Elena, ahora convertida en una figura maternal para ambos, ofició la ceremonia. Vicente sirvió como padrino de Pablo y Carmen como madrina de Mónica.
En lugar de regalos caros, pidieron donaciones para el centro comunitario. En lugar de una luna de miel exótica, pasaron su primera semana como esposos ayudando a construir casas para familias necesitadas. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Mónica a Pablo una noche mientras trabajaban juntos en los planos para expandir el centro comunitario. Pablo la miró, viendo no solo a la mujer hermosa que había conocido, sino a la persona extraordinaria en la que se había convertido. «Solo de una cosa», respondió. «¿De qué?» «De no haberte conocido antes de convertirme en millonario», dijo con una sonrisa. «Habría sido más fácil saber que me amabas por quien soy». Mónica rió. «Pablo, si me hubieras conocido antes de que aprendiera estas lecciones, no habría sido capaz de amarte como te amo ahora. Tal vez todo pasó exactamente como tenía que pasar». Pablo reflexionó sobre esto. Su prueba cruel en la boda había destruido una relación basada en ilusiones, pero había creado la oportunidad para construir algo real. Su dolor había sido el catalizador para que ambos encontraran sus verdaderos yo. Años después, cuando la gente preguntaba sobre su historia de amor poco convencional, Pablo siempre decía la misma cosa. A veces necesitas perder todo para encontrar lo que realmente importa. El centro comunitario se convirtió en un modelo nacional, no solo por su efectividad, sino por la historia de amor que lo inspiró. Pablo nunca volvió a vivir en su penthouse, eligiendo en su lugar una casa modesta cerca del centro. Sus empresas prosperaron bajo su nuevo enfoque en la responsabilidad social. Mónica se convirtió en directora del centro, usando su experiencia en organización de eventos para crear programas innovadores. Úrsula, por el contrario, nunca cambió y eventualmente se encontró sola, rodeada de riqueza pero sin amor verdadero. Elena vivió para ver a Pablo y Mónica criar 3 hijos hermosos, todos criados con los valores de compasión y humildad que sus padres habían aprendido tan dolorosamente. La última vez que Pablo se disfrazó de mendigo fue en el 10º aniversario de su primera boda fallida. Pero esta vez, Mónica sabía exactamente quién era y se unió a él en las calles, distribuyendo comida y mantas a personas sin hogar. «¿Por qué haces esto?», le preguntó un hombre joven que recibió su ayuda. Pablo y Mónica se miraron y sonrieron. «Porque todos merecemos ser vistos», respondió Mónica. «Y porque el amor verdadero significa amar sin condiciones», añadió Pablo. Mientras caminaban de regreso a casa esa noche, tomados de la mano, Pablo reflexionó sobre cómo una de las noches más dolorosas de su vida había llevado a la mayor felicidad que había conocido. Había arriesgado todo en una prueba desesperada de amor, y aunque había perdido la ilusión que creía amar, había ganado algo mucho más valioso: una compañera verdadera y una vida con propósito. La historia del millonario mendigo se convirtió en leyenda, no solo como un cuento de advertencia sobre la superficialidad, sino como una prueba de que las personas pueden cambiar, que el amor verdadero puede sobrevivir las pruebas más difíciles y que a veces perder todo es la única manera de encontrar todo lo que realmente necesitas. Y así Pablo Herrera, el hombre que una vez había mendigado en las calles y luego conquistado el mundo empresarial, finalmente encontró lo que había estado buscando toda su vida: alguien que lo amara exactamente como era, sin importar qué máscara llevara puesta. Muchos años después, cuando los cabellos de Pablo comenzaron a platearse y las primeras arrugas de la risa se marcaron alrededor de los ojos verdes de Mónica, una joven periodista llegó al centro comunitario para escribir un artículo sobre su historia. «Señor Herrera, señora Herrera», comenzó la reportera mientras ajustaba su grabadora. «Su historia se ha vuelto legendaria, pero me gustaría conocer la perspectiva del tiempo. ¿Realmente creen que todo valió la pena?» Pablo y Mónica estaban sentados en el mismo jardín donde se habían casado tantos años atrás. A su alrededor, niños jugaban en los columpios que habían construido con sus propias manos, mientras sus padres participaban en clases de capacitación laboral. Mónica tomó la mano de Pablo, observando las cicatrices que había ganado durante años de trabajo físico en el centro. Ya no eran las manos suaves de un ejecutivo, pero ella las amaba aún más. «¿Sabe qué es lo más extraordinario?», respondió Mónica con una sonrisa. «Que cada día sigo descubriendo cosas nuevas sobre este hombre. Después de todos estos años,
Aún me sorprende. Pablo se rió suavemente. Eso es porque dejé de pretender ser alguien que no era. Cuando eres auténtico, siempre hay más que descubrir. La periodista tomó notas rápidamente. Pero, señora Herrera, usted perdió una vida de lujo. ¿Nunca lo extraña? Mónica miró hacia la sala común del centro, donde Elena, ahora anciana pero aún vibrante, enseñaba a leer a un grupo de adultos. Carmen, quien había prosperado con la ayuda inicial que recibió, ahora coordinaba el programa de vivienda del centro. «¿Ve a esa mujer allí?», señaló Mónica hacia Carmen. Hace años, ella vivía en su auto con sus hijos. Ahora es contadora certificada y tiene su propia casa. «Ve al hombre mayor leyendo con Elena. Hace tiempo era alcohólico y vivía en las calles. Ahora lleva sobrio y es uno de nuestros mejores consejeros». La periodista siguió su mirada, impresionada por la actividad vibrante del lugar. «Cada una de esas historias vale más que cualquier joya que pudiera haber tenido», continuó Mónica. «La riqueza real no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas». Pablo asintió. «Además, nunca perdimos realmente el lujo. Solo redefinimos lo que significa ser ricos». En ese momento, 3 niños corrieron hacia ellos. Los hijos de Pablo y Mónica. Isabela, de cabello castaño como su madre, pero con la determinación en los ojos de su padre. Diego, que había heredado la bondad natural de ambos padres. Y la pequeña Elena, nombrada en honor a la mujer que había cambiado sus vidas, quien a pesar de su corta edad ya mostraba una compasión extraordinaria hacia otros. «Papá, mamá», gritó Isabela, «abuela Elena dice que es hora de la cena comunitaria». Pablo se levantó cargando a la pequeña Elena en sus brazos. «¿Saben qué es lo más hermoso de esta historia?», le dijo a la periodista. «¿Qué? Que no terminó con nosotros. Miren a nuestros hijos. Han crecido viendo que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a otros. Esa lección se extenderá a sus hijos y a los hijos de sus hijos». Mónica se acercó al grupo. «La prueba que Pablo hizo en nuestra boda no solo cambió nuestras vidas, cambió la manera en que criamos a nuestros hijos, la manera en que manejamos los negocios, la manera en que vemos el mundo». La periodista observó a la familia caminar hacia el edificio principal del centro. «Una última pregunta», gritó. «¿Alguna vez se preguntan qué habría pasado si usted, señora Herrera, hubiera reaccionado diferente ese día? ¿Si hubiera mostrado compasión al mendigo desde el principio?» Pablo y Mónica se detuvieron considerando la pregunta. Fue Pablo quien respondió. «Hemos hablado de eso muchas veces, y llegamos a la conclusión de que tal vez habríamos tenido una buena vida, pero no esta vida extraordinaria. El dolor que sentimos, el crecimiento que tuvimos que hacer, las lecciones que aprendimos, todo eso nos convirtió en las personas que necesitábamos ser». Mónica añadió. «A veces las bendiciones vienen disfrazadas de crisis. Mi reacción cruel ese día fue terrible, pero también fue honesta. Me mostró a mí misma quién era realmente, y me dio la oportunidad de elegir quién quería ser». Mientras la familia desaparecía en el edificio, la periodista se quedó sola en el jardín, reflexionando sobre lo que había presenciado. No era solo una historia de amor, era una historia sobre la posibilidad de transformación, sobre el coraje de enfrentar la verdad y sobre el poder del perdón. Esa noche, mientras escribía su artículo, la periodista se encontró cuestionando sus propias prioridades. ¿Qué habría hecho ella en la situación de Mónica? ¿Cómo habría reaccionado ante un mendigo en su momento más importante? El artículo que publicó se volvió viral, no solo por la historia extraordinaria de Pablo y Mónica, sino por las preguntas incómodas que planteaba a cada lector. Miles de personas comenzaron a reflexionar sobre sus propios valores, sobre cómo trataban a quienes consideraban inferiores, sobre qué significaba realmente el amor. Vicente, ahora retirado pero aún visitante frecuente del centro, leyó el artículo con una sonrisa de satisfacción. Había visto el dolor de Pablo después de la boda fallida, pero también había sido testigo de su renacimiento. «Señor Herrera tenía razón», murmuró para sí mismo. «A veces necesitas perder todo para encontrar todo». En su modesta casa esa noche, Pablo ayudaba a la pequeña Elena con su tarea, mientras Mónica preparaba la cena. Diego practicaba piano en la sala, e Isabela leía un cuento a su muñeca favorita,
imitando la manera paciente en que había visto a su madre leer a los niños del centro. Era una escena de perfecta normalidad, pero construida sobre una base de amor auténtico que había sido probado en fuego y emergido más fuerte. ¿En qué piensas?, preguntó Mónica, notando la expresión contemplativa de Pablo. En que somos exactamente donde deberíamos estar, respondió él, mirando a su familia con gratitud infinita. Y tenía razón. El millonario que una vez había tenido todo, pero había sentido vacío, ahora tenía menos posesiones materiales, pero una riqueza inmensurable en amor, propósito y autenticidad. La historia del millonario mendigo continuaría inspirando a generaciones, recordándoles que el verdadero amor requiere ver y aceptar a la persona completa, que el crecimiento a menudo viene del dolor y que nunca es demasiado tarde para elegir ser una mejor versión de uno mismo. Pero para Pablo y Mónica, la historia más importante no era la que contaban otros, sino la que vivían cada día, una vida de servicio, amor y autenticidad que había nacido de las cenizas de una ilusión rota y había florecido en algo más hermoso de lo que jamás habían soñado. 5 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del cuarto de Nicolás, iluminando suavemente su rostro mientras dormía. Elena se quedó parada en la puerta por un momento, como hacía todas las mañanas, simplemente observando a su hijo respirar. Era un ritual que nunca había abandonado desde que lo recuperó, una forma silenciosa de confirmar que todo seguía siendo real. «Mamá, ¿otra vez me estás mirando dormir?», preguntó Nicolás sin abrir los ojos, con una sonrisa traviesa asomando en sus labios. Elena rió suavemente. «Eres muy inteligente para tu edad, jovencito». Nicolás abrió los ojos y se sentó en la cama, estirándose como un gatito. Ahora era un niño vibrante y seguro de sí mismo, lleno de curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Sus rizos dorados habían crecido y sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que constantemente sorprendía a Elena. «¿Hoy es el día de la presentación?», preguntó Nicolás, refiriéndose al proyecto escolar en el que había estado trabajando. «Sí, mi amor. ¿Estás nervioso?». «Un poquito», admitió Nicolás. «Pero la maestra dice que cuando hablamos de algo que amamos, las palabras salen solas». Elena sonrió. El proyecto de Nicolás era sobre mi familia, y había decidido incluir la historia de cómo se habían encontrado. Por supuesto, Elena había adaptado la versión para que fuera apropiada para su edad, enfocándose en el amor y la determinación en lugar de los aspectos más oscuros de su experiencia. Mientras desayunaban, Elena recibió una llamada de la detective Morales, quien se había convertido en una amiga cercana a lo largo de estos años. «Elena, tengo noticias que creo que te gustaría escuchar», dijo Raquel con entusiasmo en su voz. «Acabamos de cerrar el último caso de la red de Roberto. Logramos reunir a la familia Contreras con su hijo, que había sido enviado al extranjero. Son 13 familias reunidas en total». Elena sintió una calidez familiar en su pecho. «Eso es maravilloso, Raquel. ¿Cómo está el niño?». «Se está adaptando bien. Es notable cómo los niños pequeños se recuperan cuando están con sus verdaderas familias». Después de la llamada, Elena reflexionó sobre el impacto que su decisión de luchar había tenido. No solo había recuperado a su propio hijo, sino que había abierto la puerta para que 13 familias más encontraran la sanación. En la escuela, Elena se sentó en la primera fila mientras Nicolás caminaba con confianza al frente del aula. Su pequeño llevaba puesto su suéter favorito y tenía un álbum de fotos en las manos. «Mi proyecto es sobre mi familia», comenzó Nicolás con voz clara. «Mi mamá y yo tenemos una historia muy especial». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras escuchaba a su hijo relatar su versión de los eventos. «Cuando era muy pequeñito, hubo una confusión en el hospital y mamá y yo estuvimos separados por un tiempo. Pero el amor de una mamá es muy fuerte. Y ella nunca se rindió en buscarme. Un día, cuando ella estaba trabajando cuidando bebés, me encontró». Nicolás mostró una foto de ambos tomada el día que salieron del hospital después de las pruebas de ADN. «Mi mamá dice que el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa, y ahora estamos juntos para siempre». La maestra se acercó a Nicolás con una sonrisa. «¿Y qué aprendiste de esta experiencia, Nicolás?». El niño pensó por un momento antes de responder.
Aprendí que mi mamá es la persona más valiente del mundo y que sin importar qué tan difíciles se pongan las cosas, nunca debemos rendirnos cuando amamos a alguien. Elena tuvo que salir discretamente del aula para secarse las lágrimas. Su hijo había entendido la lección más importante de toda su experiencia. Esa tarde, mientras caminaban por el parque donde solían ir cuando Nicolás era más pequeño, él tomó la mano de Elena. «Mamá, ¿alguna vez te sientes triste por todo lo que pasó?» Elena consideró la pregunta cuidadosamente. «A veces, mi amor, es normal sentirse triste por las cosas difíciles que pasamos, pero también me siento muy agradecida. ¿Agradecida por qué? Por haberte encontrado, por tener la oportunidad de ser tu mamá, por todas las familias que pudimos ayudar, incluso por las cosas tristes, porque nos hicieron más fuertes». Nicolás asintió con la seriedad que a veces mostraba, como si fuera mucho mayor de lo que era. «Mamá, cuando sea grande, quiero ayudar a otras familias, como nosotros». Elena se arrodilló para quedar a la altura de Nicolás. «¿Y cómo harías eso? Tal vez podría ser detective como la señora Raquel, o abogado como el señor Fernando, o tal vez podría ser doctor para asegurarme de que todos los bebés estén con sus verdaderas mamás». Elena abrazó a su hijo, sintiéndose orgullosa de la compasión y el sentido de justicia que ya mostraba a tan temprana edad. Esa noche, después de acostar a Nicolás, Elena se dirigió a su escritorio donde guardaba una caja especial. Dentro estaban todas las cartas que había recibido de las otras familias que habían sido reunidas gracias a la investigación que ella había iniciado. Una carta en particular la conmovía especialmente. Era de Carmen, la madre que había recuperado a su hija. «Querida Elena, no pasa un día sin que piense en ti y agradezca tu valentía. Mi pequeña Sofía está creciendo hermosa y fuerte. Cada vez que la veo sonreír, pienso en ti y en cómo tu amor por Nicolás hizo posible que nosotras también estuviéramos juntas. Eres nuestra heroína». Elena guardó la carta de vuelta en la caja. No se consideraba una heroína, simplemente era una madre que había hecho lo que cualquier madre haría por su hijo. Al mirar por la ventana hacia el cuarto de Nicolás, Elena sintió una profunda satisfacción. Su historia había comenzado con pérdida y dolor, pero había terminado con amor, justicia y esperanza. Roberto seguía en prisión y probablemente estaría allí por muchos años más. Beatriz había rehecho su vida, trabajando ahora en un centro de rehabilitación para mujeres, usando su experiencia para ayudar a otras que habían tomado malas decisiones. Pero más importante que cualquier justicia legal era la vida que Elena y Nicolás habían construido juntos. Era una vida llena de momentos ordinarios y extraordinarios, de risas y lágrimas, de desafíos y triunfos. Elena se dirigió a su propio dormitorio, pero antes se detuvo una vez más en la puerta de Nicolás. Lo vio durmiendo pacíficamente, con su animal de peluche favorito entre los brazos. «Gracias», susurró silenciosamente. No estaba segura a quién, tal vez al universo, tal vez a su propia fuerza interior que nunca la había abandonado. Mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre lo que le diría a cualquier madre que estuviera pasando por lo que ella había pasado. Le diría que nunca se rindiera, que confiara en sus instintos maternos, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de prevalecer. Su historia era un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede renacer. Era una historia sobre el poder transformador del amor incondicional y la fuerza inquebrantable del vínculo entre madre e hijo. Al cerrar los ojos esa noche, Elena sonrió. Mañana sería otro día lleno de nuevas aventuras con Nicolás, nuevas oportunidades para crear recuerdos juntos, nuevas chances para enseñarle sobre el amor, la justicia y la importancia de luchar por lo que es correcto. Su jornada había terminado donde siempre debió estar, en casa, con su hijo, viviendo la vida que siempre habían estado destinados a compartir. Y eso, pensó Elena mientras se quedaba dormida, era el final más perfecto que podría haber pedido.